El día de hoy vamos a ver cómo crear un portafolio de inversión. Hola, mi nombre es Juan Sebastián Celis Maggi y mi misión a través de este canal es ayudarte a que puedas alcanzar el éxito personal y financiero convirtiéndote en la mejor versión de ti mismo. Así que si eres nuevo por acá, considera suscribirte. Y para más educación financiera, recuerda seguirme en mi Instagram @exitofinanciero.oficial. Si quieres conocerme un poco más y que hablemos de cosas diferentes a finanzas, sígueme en mi Instagram personal @sebacelis. Cada que vamos a invertir tenemos que pensar en un portafolio de inversión. Invertir en una sola cosa, o en otras palabras, poner todos los huevos en la misma canasta es muy riesgoso. Quiere decir que si tu inversión por alguna razón baja de valor o su precio en el mercado como tal se desploma, pues efectivamente toda tu inversión se desploma con ello. Ahora, cuando creamos un portafolio de inversión hay diferentes técnicas, estrategias y vamos a analizar aquí más o menos qué es lo que hay que tener en cuenta. Obviamente, en el momento de crear tu propio portafolio de inversión, lo ideal es que seas tú mismo quien tenga todas las bases para hacerlo y quien te eduques o te dejes asesorar para hacerlo, pero que en últimas cuentes con el criterio para tú mismo lograrlo. Lo peor que puedes hacer es confiar en que ya hay un portafolio creado para ti que es el que va a funcionar y que tú simplemente lo tienes que copiar y listo, o que un robot va a automatizar tu creación de portafolio, porque cada caso es diferente y conforme vas estudiando y aprendiendo más sobre las inversiones, te vas dando cuenta que la estrategia que se ajusta precisamente a tus necesidades es tan específica que seguramente no la vas a encontrar en ninguna otra parte. Lo primero que tenemos que hablar al respecto de crear un portafolio de inversión es tu tolerancia al riesgo. Entender qué significa riesgo y cuánto riesgo estás dispuesto a asumir para invertir es clave. Por supuesto, el objetivo de toda inversión es generar una ganancia, pero en el proceso de querer buscar una ganancia existen diferentes riesgos de acuerdo al tipo de inversiones que realicemos. Para muchas personas la palabra riesgo significa perder todo el dinero, porque están acostumbrados a que han invertido en pirámides o en esquemas Ponzi en el pasado que sencillamente les han hecho justamente perder su dinero, o conocen el caso de un familiar que lo ha perdido todo, o incluso apostando, por ejemplo. Pero en las inversiones tradicionales esto normalmente no va a ocurrir. Lo que va a ocurrir es una variación o volatilidad en el valor de la inversión. Supongamos que tú inviertes $1000, como por poner un ejemplo. Pues resulta que un día tú puedes revisar tu inversión y esa inversión puede estar valiendo 950 si la fueras a vender o a liquidar en ese momento. Después la revisas y puede que esté valiendo 1050. Luego la revisas y puede que valga 980. Luego la revisas y puede que valga 1020. Y así, conforme la inversión vaya evolucionando con el tiempo, tú vas a ver que su precio está cambiando. ¿Qué tanto cambia o qué tanto fluctúe se le considera volatilidad? En este caso, desde el punto en que invertimos $1000 hasta que tenemos 1050, por ejemplo, tenemos un 5% de volatilidad, en ese caso de rentabilidad positiva, o 5% negativo cuando hablamos de que teníamos 950. ¿Qué pasa? Que cuando vemos una rentabilidad negativa y retiramos o ya liquidamos la inversión, materializamos esa desvalorización que estaba en papel en forma de pérdidas, porque ya salimos de nuestra posición. En otras palabras, ya no somos dueños de la inversión como tal, sino del dinero en efectivo. Y hay muchas personas que se desesperan al momento de ver alguna pequeña desvalorización como tal en sus cuentas. Esto pasó en marzo de 2020 cuando empezó la cuarentena y muchas personas tenían dinero invertido como tal en la Fiducuenta, que es un fondo de inversión de la fiduciaria Bancolombia. Y en ese momento todo el mundo incluso se empezó a quejar en Twitter diciendo ¿cómo así? No se supone que era renta fija. Y bueno, la ignorancia de muchos en invertir en ciertas cosas sin conocer y sin saber de qué se trata salió a flote. Pero el caso es que ahí fue claro que mucha gente sencillamente no tenía clara la diferencia entre desvalorización y pérdida, porque todo el mundo dijo, me quitaron dinero, me robaron, ya perdí X cantidad. Y esto no fue cierto hasta que ellos no sacaron como tal el dinero, en cuyo caso sí materializaron la pérdida. Entonces, aquí es donde hablamos de cuánta desvalorización estás dispuesto a tolerar sin desesperarte. 5%, 10%, 20%, 30%, dependiendo de tu perfil de riesgo. Aceptar o tolerar más desvalorización o menos desvalorización va a depender pues de en sí qué tipo de inversión y qué tan bien compuesto esté tu portafolio de instrumentos que se reflejen muy bien en ese estilo de inversionista. La tolerancia al riesgo puede cambiar por muchas razones. Por ejemplo, puede modificarse debido a tus objetivos, al plazo que tengas con tu inversión,
a tu edad o la etapa productiva en la que te encuentres. Si por el contrario, en vez de estar ya por pensionarte, apenas estás iniciando tu vida laboral. También cambia dependiendo de la personalidad. Hay gente que está vieja e igual invierte agresivo. Hay gente que está de pronto vieja y dice, no, pues sencillamente yo prefiero preservar el valor de mi dinero y no arriesgarme mucho. Hay gente que está joven y prefiere no ser agresivo o simplemente no irse por el lado ni siquiera moderado, sino full conservador, no importa. Eso también puede ser otro factor. Y también depende del nivel de los ingresos, del nivel de educación, del perfil tributario o qué tanto estoy pagando de impuestos y si para mí tiene sentido invertir en ciertas cosas para ahorrar en impuestos, aun si no se ajusta perfectamente a mi perfil de riesgo y demás, y muchos otros factores, por lo que en tu caso en particular eres tú quien debe determinar cuál es tu perfil de tolerancia al riesgo. Normalmente el riesgo lo clasificamos en 5 categorías diferentes: bajo, medio bajo, moderado, medio alto y alto. En el riesgo bajo tenemos baja rentabilidad y baja volatilidad. Está pensado para personas que no quieran que su dinero fluctúe o cambie mucho de valor e idealmente que su rentabilidad sea fija y preferiblemente garantizada, como por ejemplo los instrumentos de liquidez tipo CDT, en donde tú tienes una rentabilidad muy chiquitica, casi que cercana o en línea con la inflación apenas para preservar el valor de tu dinero, por lo cual algunos ni siquiera lo consideran inversión, pero también tienes una volatilidad muy cercana o prácticamente cero, dependiendo de la composición como tal del portafolio. Tú podrías tener incluso un portafolio de inversión full de riesgo bajo y tener únicamente instrumentos de liquidez. Este es el perfil de riesgo de las personas que están empezando y también de quienes ya de pronto tienen un nivel de consolidación y no quieren arriesgar su dinero, o de quienes tienen un objetivo específico para el dinero en un plazo relativamente corto. Implica no aceptar desvalorizaciones considerables, sabiendo que tampoco vamos a aceptar incrementos considerables. Luego tenemos el riesgo medio bajo, en donde ya vamos mezclando un poco con lo que es renta fija. Para muchas personas renta fija aparentemente significa renta garantizada y nadie dice eso. Es decir, ciertos tipos de bonos, como por ejemplo los del Estado y demás, sí te prometen como una devolución de tu dinero en un plazo y con un interés y todo lo demás, como que tú le estés prestando dinero al gobierno. Y claro, esto se puede considerar de alguna u otra manera renta fija o renta garantizada, pero siempre van a existir riesgos. El caso es que en un portafolio de riesgo medio bajo podemos incluir bonos un poco más rentables aún si la probabilidad de que paguen a tiempo, de que paguen exactamente lo que es y demás, no es tan alta. Es decir, aquí ya nos adentramos un poco más en la búsqueda de mayor rentabilidad con un poquitico más de riesgos. Apenas meter un poquito el dedito a ver qué tan fría está el agua, nada más. Y por supuesto, cada vez que escalamos hacia arriba en el tema del riesgo, tenemos que ampliar un poco nuestro plazo, porque si tenemos el mismo plazo de cortico y queremos retirar, va a ser más probable que en ese momento en que queramos retirar, como es tan poco tiempo, haya habido desvalorización. Puede que esté positivo, pero puede que esté negativo y no vale la pena arriesgarse. Luego tenemos riesgo medio o moderado. Aquí por primera vez vamos a introducir activos o instrumentos de inversión de riesgo alto. Y esto podría sonar como, pero ¿cómo así? No se trata de tener un riesgo moderado, ¿cómo así de riesgo alto? No, porque lo que hacemos es un equilibrio o balance entre ambas cosas, entre instrumentos de riesgo bajo e instrumentos de riesgo alto, solo que con una proporción de riesgo alto muy pequeñita. Aquí es donde ya empezamos a rebalancear y a distribuir nuestras inversiones de manera que una parte se va para acá, otra parte se va para acá y complementamos unas cosas con las otras. Es decir, riesgo bajo es una cosa, riesgo alto es otra, las dos juntas nos pueden conformar riesgo moderado. Por supuesto, también hay instrumentos que de por sí su naturaleza se considera riesgo moderado, entonces pues aquí hay cualquier cantidad de posibilidades para nosotros crear un portafolio de composición de riesgo moderado. El caso es que instrumentos como las acciones, por ejemplo, o la renta variable, pues es los que nos ayudan a crecer un poco más nuestra rentabilidad y nuestra ganancia en el tiempo y hacer que el valor de nuestras inversiones realmente vaya creciendo. Pero en el riesgo moderado lo hacemos simplemente teniendo en cuenta que su proporción sea, pues, digamos, relativamente razonable dentro de un marco de perfil de riesgo no muy alto. Luego tenemos el riesgo medio alto y aquí es donde dejamos de lado por completo todos los instrumentos de liquidez y pasamos a concentrar un poco más nuestro portafolio en lo que son los instrumentos de renta variable.
Normalmente aquí los plazos de inversión no van a bajar de 2 años, porque en esos plazos, a veces ni siquiera en 2 años, se obtiene un retorno de inversión positivo. Puede que pase más tiempo para que se vuelva realmente positivo. Es más, puede que tengamos un portafolio de inversión de riesgo medio alto exactamente igual a uno de riesgo moderado, en lo que únicamente cambia sea la proporción de cuánto dinero se va para este instrumento tipo acciones y cuánto se va para este instrumento tipo bonos, por ejemplo. Entonces a veces solamente la distribución o los porcentajes que yo dedique a cada cosa es lo que afecta en últimas mi riesgo. ¿Por qué? Porque si las acciones pueden subir mucho o bajar mucho en el tiempo y su volatilidad se considera más alta, si yo invierto poquitico en acciones y realmente hay una pérdida muy grande o hay una ganancia muy alta, pues esa pérdida o ganancia afecta el valor neto total de toda mi inversión, más poquito así yo invierto un 50, 60 o 70% de todo mi portafolio, digamos, únicamente en acciones. Claro, que si llega un momento en el que la ganancia es muy grande y yo invertí más porcentaje en este instrumento de mayor riesgo, pues evidentemente toda mi inversión va a crecer más. Pero de ahí es donde surge como tal tu tolerancia, pues cuál es la capacidad de realmente resistir en esos momentos en los que todo está en el piso, como ha pasado últimamente con las sacudidas económicas por el coronavirus. Y por último tenemos el riesgo alto. Aquí prácticamente el cielo es el límite. Alguien podría tener un portafolio solamente de criptomonedas, e incluso dentro de las criptomonedas hay unas que se consideran de más riesgo que otras. Y alguien podría invertir todo el dinero que tiene únicamente en una sola criptomoneda, ni siquiera diversificar entre una o más de ellas, sino pues depositar todo en una. Puede que una inversión en riesgo alto se demore mucho tiempo, 10 años, 8 años, 5 años, puede que salga en 5 meses algo bastante bueno, puede que nunca sea positivo, puede que pierdas todo tu dinero. Realmente aquí depende. ¿Y de qué depende? De tu educación al respecto, de saber en qué estás invirtiendo, de cuáles son los instrumentos que escoges y también saber diversificar incluso con riesgo alto, porque no es lo mismo invertir en riesgo alto en una sola cosa que invertir en riesgo alto en muchas cosas diferentes. Es decir, comprar acciones puede considerarse riesgo alto, pero puede que comprar muchas acciones de muchos tipos diferentes signifique diversificar tu portafolio o tener criptomonedas, acciones y otros tipos de inversiones de riesgo alto en donde tú diversifiques de manera que, listo, las acciones se vinieron al piso, quizás las criptomonedas crecieron o viceversa o cualquier otro escenario posible. Para crear un portafolio de inversión que se ajuste a ti, tú puedes incluir todo tipo de cantidades de instrumentos de inversión. Puedes incluir CDTs, puedes incluir bonos de renta fija, puedes incluir índices como los ETFs, el S&P 500 o el S&P 500 de Estados Unidos o la Bolsa de Valores de Nueva York. Puedes incluir commodities, metales, oro, plata, lo que quieras, criptomonedas, acciones, renta variable. Puedes incluir incluso fondos de inversión que diversifiquen y tengan, por ejemplo, tú puedes hacer un portafolio de riesgo moderado que uno de los activos en los que inviertas sea un fondo de inversión de riesgo moderado, y junto con eso puedes comprar otras cosas y distribuir y poner una pequeña cantidad, como te decía, en acciones y otra cantidad en bonos o liquidez, bueno, como sea. Realmente, ¿qué es lo que quiero lograr con este video? Que tengas la perspectiva clara de que todo depende del riesgo. Y estas son algunas de las claves que tú necesitas dominar para crear un portafolio de inversión bien hecho. La primera es identificar tus objetivos de inversión. No solamente decir, ay, generar una ganancia. Bueno, sí, obviamente, pero ¿y entonces qué tanta ganancia? ¿En cuánto tiempo? Hay que pensar en una meta que puedas lograr y una forma realista de cómo la vas a lograr, con rendimientos idealmente muy en línea con los históricos. Si bien los rendimientos históricos no son garantía de rendimientos futuros, pues que tú no digas, ah, mira, es que este activo durante 50 años ha rentado en promedio 7%, pues voy a invertir en él porque espero que rente al 80%, pues es obvio que no va a pasar. Y por eso, número 2, hay que identificar el riesgo, tanto de tu perfil de riesgo como inversionista en sí, como de cada opción que identifique. No es que tú digas, ah, yo creo que esta criptomoneda es riesgo bajo. Hay que ser muy consciente realmente tanto del riesgo, del perfil de riesgo tuyo que tú estás dispuesto a asumir, no en papel, sino con dinero real que tú pongas en la inversión, como realmente de cada activo qué tipo de riesgo es y por qué. Y una cosa es que te pregunten cuánto estarías dispuesto a asumir en pérdidas, otra cosa es que llegue el momento en que has puesto el dinero que te ha costado conseguir en una inversión y lo veas cayendo, y en ese momento tú digas,
¿Será que lo saco? Hay que preguntarse emocionalmente cómo te sientes en un momento de esos. Número 3 es realizar una distribución balanceada en los activos que consideres de acuerdo al perfil de inversión. Si tú eres riesgo solamente bajo o solamente alto, pues es relativamente fácil, porque si es bajo, pues listo, inviertes en esto, todos son riesgo bajo, listo, sales del tema. O si es solamente riesgo alto también. En el momento en que es riesgo medio bajo, medio alto, moderado, ahí es donde tienes que distribuir y decir, bueno, quiero incluir acciones, ok, eso sube un poco el riesgo, ¿con qué voy a compensar y cuánto voy a compensar? Haz de cuenta que tú tienes una balanza y vas poniendo cositas más a la derecha, entonces la balanza se te va desequilibrando hacia allá y tienes que compensar. Y el riesgo alto pesa más a veces porque la volatilidad es mucho más alta. No es lo mismo una variación del 30% en riesgo alto que una variación del 3%. Por lo tanto, un 10%, digamos, de inclusión de portafolio en acciones debería ser compensado con por lo menos el triple en renta fija. Entonces ahí es donde tenemos que empezar a hacer cuentas y a decir, bueno, ¿cómo voy a diversificar? Y esa es precisamente la clave número 4. Diversificar a veces incluso implica diversificar con el mismo tipo de activo. Listo, voy a invertir en este tipo de criptomoneda, pero también voy a dejar algo de Bitcoin solamente por tener cierta posición segura, ya que de pronto el Bitcoin quizás, aunque fluctúa mucho y fluctúa montones más que otro tipo de inversiones, de pronto es un poco más robusto y estable que otro tipo de criptomonedas que se disparan y se van al piso, incluso algunas que llegan a cero. Es como si tú viajaras en pareja y tu pareja lleva una maleta y tú llevas otra maleta. Si la pareja tuya lleva toda su ropa en su maleta y tú llevas toda tu ropa en la tuya y se pierde una maleta, pues el riesgo es 100% para la otra persona y 0% para ti, por ejemplo. Pero si los dos distribuyen la ropa a la mitad y mitad en cada maleta, si se pierde una maleta, ambos quedan con algo de ropa. Listo, todos dos perdieron, pero por lo menos uno de los dos no lo perdió todo. Es más o menos el mismo concepto en el momento en que tú distribuyes tu dinero en diferentes instrumentos de inversión, tanto diversificando en los mismos tipos de instrumentos como en otros estilos de instrumentos, en otras industrias e incluso en otros países. Si tú inviertes en acciones nacionales, también puedes compensar o diversificar con acciones internacionales. Puede que el mercado nacional se vaya al piso, pero el mercado internacional crezca y ayude a compensar. Esto con la pandemia ha sido todo un reto porque a veces la economía simplemente se va al suelo en todos los ámbitos, pero bueno, digamos que igualmente es posible. Número 5 es realizar aportes constantes y consistentes a tu inversión, lo cual puede amortiguar incluso las peores desvalorizaciones y generar ganancias incluso en medio de caídas. No solamente es pensar en la inversión como voy a poner un dinero en esto y ya, sino voy a estar invirtiendo constantemente y ya que tengo una composición de portafolio y una distribución de activos, cada que yo vaya a invertir no es como que ya ahora le empiezo a meter a una cosa a la vez, sino que toda mi distribución, si yo tengo 20% de esto, 15% de esto, 10% de esto, pues divido mi dinero en cada una de esas cosas para cumplir con las proporciones que yo mismo decidí para mí. Clave número 6 es no apresurarte a retirar si ves desvalorizaciones, no materializar esas desvalorizaciones como pérdidas solamente por el tema emocional. Claro, hay que saber cuándo retirar también porque algunas inversiones no se recuperan. Ciertas acciones, por ejemplo, se van al piso y la empresa quiebra y chao, no hay nada como rescatarlas, no hay estrategias que valgan allí. Pero si haces las cosas bien y no inviertes especulando pues, en ciertos activos de pronto dudosos, o si lo haces sabiendo listo, si se van al piso no me importa, es cantidad de dinero que estoy dispuesto a perder y ya, pues ahí es donde puedes controlar tus emociones. No sea que inviertas a base de sensaciones, a base de emociones, sino a base de mente y a base de educación. Se requiere mucha paciencia y estar atento, no pegado como loco todo el día, todos los días, y tampoco desconectado del tema como si no importara en absoluto, porque invertir y tener un portafolio de inversión bien hecho claramente es clave para unas buenas finanzas y obviamente requiere trabajo y rebalanceos, por ejemplo, a lo largo del tiempo. Y número 7, saber que no está mal pedir ayuda cuando no entiendas algo, en el momento en que requieras que un asesor experto, a diferencia de mí que yo no lo soy, pues te enseñe y te explique realmente cómo invertir, que una persona de pronto haya estudiado un poco más el tipo de activos en los que tú quieres entrar o algún tipo de cosa de estas, o sencillamente que tú mismo te dediques a educarte más
sobre las cosas que quieres aprender. Porque es que la educación financiera realmente es clave a la hora de invertir, a la hora de ahorrar, a la hora de generar ingresos, de manejar tu dinero, de distribuir tus gastos y de todo lo que tenga que ver con finanzas personales e incluso muchas otras cosas en la vida. Si quieres continuar aprendiendo y educándote para crecer financieramente y eventualmente alcanzar la libertad financiera, te cuento que mi entrenamiento de Dinero y Abundancia precisamente te enseña todo lo que necesitas saber a nivel de mentalidad, toma de decisiones, identificación de oportunidades para crecer y cómo tú puedes aprovechar, por ejemplo, estrategias como la generación de ingresos pasivos y muchas otras cosas más que realmente poco a poco, paso a paso, y sin tener que invitar a un amigo ni pagar un montón de dinero y invertir en cosas bien raras, sino a través de la educación, de la capacitación y de la adquisición de nuevas habilidades, tú paso a paso y poco a poco, no te digo de manera garantizada, porque pues realmente no podría garantizártelo, pero sí es muy probable que mediante la toma de acción consistente de la transformación personal, de dejar de lado la esperanza de hacerte rico de la noche a la mañana, y realmente tomar acción hacia un futuro mejor, tú puedas lograr muchos resultados como muchos de mis estudiantes lo han hecho hasta este momento. Me encantaría que fueras un caso de éxito más de mi entrenamiento. Te voy a dejar un enlace en la descripción para que le eches un vistazo. Ahora mismo te agradezco mucho por haber visto este video. Nos vemos en la próxima. Te mando un fuerte abrazo.